Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Estamos en esta tarde, soy Mónica Yuli Mendoza, Gloria Torres, y pues muy contentos de estar aquí acompañándolos, que nos acompañen. Este día tenemos algo muy especial en nuestro programa. Vamos a continuar con las historias y anécdotas de sacerdotes de este libro padrísimo que se llama 100 historias en blanco y negro. ¿Y qué les parece si para empezar empezamos con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, especialmente en este Adviento, para que por manos de María Inmaculada podamos abrir y despejar nuestro corazón de todo aquello que nos impide amarte con toda pureza y libertad y preparar nuestro corazón para celebrar la Navidad. Pedimos y ofrecemos este programa por todos los sacerdotes, desde el Papa hasta los seminaristas. Todo esto sea siempre para la mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la primera historia que nos va a platicar Gloria. Adelante. Muy bien, bueno, pues esta historia se llama Dispárame si quieres. Al inicio de mi ministerio fui enviado a mi primera parroquia y asumí también la dirección de una casa que acogía a 30 niños y adolescentes de la calle. Aquellos niños estaban muy involucrados con los traficantes de la zona, que no simpatizaban mucho con la casa de acogida, puesto que les quitábamos su mano de obra. 2 semanas después de que yo llegué, fui abordado por uno de los traficantes durante la noche, en una calle cercana a la parroquia. Me apuntó a la cabeza con el revólver y me dijo que yo era un cura muy atrevido. No dudé y le dije, si quieres dispara. Por eso los sacerdotes no nos casamos, para no dejar una mujer e hijos llorando en el entierro. Él guardó su arma y me pidió disculpas, y aunque no se convirtió en un feligrés modelo, después de este suceso, cuando yo subía al cerro, él se me acercaba, siempre llevando un revólver o un fusil. Me besaba la mano y me pedía mi bendición. Tristemente, algunos años después fue asesinado y su cuerpo fue hallado sobre las vías del tren. Yo celebré la misa del funeral. Esto es del padre Marcelo de Asís, en Río de Janeiro, Brasil. Bueno, vamos a otra historia también acerca de vida y muerte. Se llama Muy cerca de la muerte, de un sacerdote, Charles Mafurutu, de Zimbabue. Fue un sábado por la mañana en 1979 cuando fui visitado por 3 guerrilleros de la Armada Popular Revolucionaria de Zimbabue. Estaba en la casa cural de la misión. Los guerrilleros estaban completamente armados, pero como hago con todos, les di una acogida cálida, manifestando gran alegría ante su llegada. Les pedí que dejaran sus armas a un lado y después de servirles un buen desayuno nos sentamos a conversar. Uno de los guerrilleros me dijo, Padre Charles, quiero decirte la verdad. Venimos con la intención de matarte, pero lo pensamos 2 veces por la hospitalidad y la bienvenida que nos diste. Está claro que tú no nos odias. Entonces el líder de los guerrilleros abrió su bolsa, sacó un papel con 22 nombres y me lo dio. Lo que más me sorprendió fue que los primeros 20 nombres de la lista estaban tachados y el número 21 era el mío. Entonces pregunté por qué mi nombre aparecía en ese papel y por qué los otros 20 nombres estaban tachados. Me respondieron que los 20 nombres tachados eran los de aquellos que acababan de matar. Yo era el siguiente porque había sido acusado de traidor. Entonces pregunté por qué se me consideraba traidor y la discusión siguió así. ¿Es verdad que tú vas frecuentemente al campamento de la policía? Sí.
¿Por qué vas allí cuando sabes muy bien que ellos pertenecen al régimen enemigo de la revolución y del pueblo? Voy allí para pedir a los policías que recuperen las cosas robadas de nuestra comunidad. Por aquí pasan muchos ladrones. De todos modos, siempre les suplico que no tomen represalias contra ninguno de ellos. Felicidades, padre Charles. No te mataremos porque nos has dicho exactamente lo que tus fieles nos dijeron de ti. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por ti, pero ahora vamos a matar al que te acusó. Oh, no, no lo maten, por favor. Yo nunca digo a nadie la razón por la cual voy al campamento de la policía, y quizá por eso sospecharon de mí. Gracias por perdonarme la vida. Por favor, perdónensela también a esa persona. Probablemente no sabía por qué iba yo a la policía. Después de este diálogo, pueden ustedes imaginar cuán feliz estaba yo de haber escapado de la muerte, y cuánta gratitud sentía hacia el Señor por haberme ayudado a escapar de la boca del león. Mi afecto por los fieles se acrecentó mucho después de saber que ellos estaban dispuestos a dar la vida por mí, especialmente cuando vieron que la acusación era infundada. Mira. Qué padre historia, ¿no? Oye, y qué actual en cualquier parte del mundo, donde no hay guerrilla, hay resentimientos, hay narcotráfico, hay todo. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Están mal informados y estamos viendo últimamente secuestros y asesinatos de sacerdotes. De hecho, ¿recuerdas? Hace poquito pasó eso con este sacerdote aquí mexicano, que se divulgó, él estaba secuestrado, finalmente aparece muerto el sacerdote, pero antes de que lo encontraran, se difundió una noticia de que lo habían encontrado, o sea, una mala noticia del sacerdote, que ya había fallecido. Estaban difamando al sacerdote. Entonces, pues todas estas historias nos enseñan, uno, que seguimos teniendo sacerdotes santos que dan la vida por sus ovejas, y que hay muchos fieles que dan la vida también por sus pastores, como esta historia, ¿no? Que ofrecían su misma vida, pues por salvar a su pastor, que buscaba siempre pues el bien de su comunidad. Bueno, seguimos con nuestra siguiente historia, que se llama, Gloria, ¿cómo se llama? Goles en paz. Este es de Monseñor Alirio López Aguilera, de Bogotá, Colombia. De 1996 a 2008 fui director del programa Vida Sagrada, que consistía en recoger armas de fuego, fundirlas y hacer símbolos alegóricos de la paz. Y también dirigí Goles de Paz, un programa transmitido desde los estadios de fútbol de la capital, buscando la pacificación y rehabilitación de las barras bravas, grupos violentos de aficionados. En este servicio las experiencias fueron muchas. Me ubicaba en la cabina de sonido para introducir el partido, daba las nóminas de los diferentes equipos y motivaba a la fiesta del fútbol. También convocaba a los comités de seguridad y realizaba acercamientos con la policía u organismos de seguridad. Algunas veces tuve que mediar situaciones muy delicadas de enfrentamiento con líderes de barras de los diferentes equipos. Ciertamente no es muy común que un sacerdote tenga la responsabilidad de manejar la cabina de un estadio de fútbol y que sea reconocido como una autoridad en lo espiritual y en lo futbolístico, además de ser hincha de uno de los equipos de la ciudad capital. En una ocasión, un aficionado fue a confesarse a la cabina de sonido antes de un gran clásico. Él estaba dispuesto a matar a un hincha contrario y tuvo la voluntad de venir a contarme lo que pretendía hacer. Me dijo que su mamá le había suplicado que hablara con el padre de Goles en Paz, que buscara el diálogo y no se metiera en problemas. Finalmente, tuvo la humildad y la sencillez de entregarme su revólver calibre 38. Me sentí el hombre más feliz porque el Evangelio de la vida estaba dando resultados en un espacio donde la violencia y la intolerancia hacían mella.
Si bien hubo más experiencias bellas, también las hubo dolorosas, donde el corazón lloraba ante los enfrentamientos, incluso ante muertes y violencia. En 1994, Bogotá tenía una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años de 1996 y 1997. Sacamos adelante un trabajo que se titulaba La vida es sagrada. Transmitíamos mensajes como un arma no te hace más fuerte. La mayor fortaleza es la vida. Dejad que las armas descansen en paz. Primero tu familia, no a las armas. Logramos recoger más de 6.500 armas, fundirlas y hacerlas con ellas un monumento por la vida ubicado en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad capital. Además, con las miles de municiones recibidas, hicimos unas manos que titulamos Manos por la Vida, para el perdón, para el abrazo, para la oración. Podría comentar muchísimas experiencias bellas en torno a este servicio, pero lo más grande ha sido el cambio de mentalidad de nuestra gente. El no matarás se debe proclamar, anunciar, testimoniar y enseñar desde el vientre materno, sagrario donde la vida se fragua y se desarrolla. Un buen día, un joven de 18 años se me acercó y me pidió ayuda para conseguir trabajo. Conversé con él por más de una hora y habiendo comprendido su realidad de pandillero, me comprometí a ayudarle. Al cabo de 2 meses logramos conseguir un trabajo digno. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando los 3 días de comenzar su nuevo trabajo llega a mi parroquia? Entra a la sacristía, me da un abrazo, me agradece la ayuda y me entrega envuelta en una tela roja una pistola 9 milímetros y me dice, le hago entrega de la que fue mi herramienta de trabajo hasta hace una semana, no quiero saber más de la muerte. Una señora de casi 40 años, dolida por el asesinato de su esposo, después de haber escuchado mis mensajes sobre la sacralidad de la vida y sobre por qué no tener armas de fuego, me entregó una pistola calibre 22 que había comprado en el mercado negro. La dejé llorar, se desahogó y un poco y me manifestó, Padre, gracias por lo que hace. Esta arma la compré para matar al asesino de mi esposo. Yo supe quién fue y tengo odio, pero después de escuchar su invitación por la televisión, no soy capaz. La vida le pertenece a Dios. Estas fueron experiencias vividas con amor, arriesgando la vida por defender la vida misma y dejando una semilla de esperanza en el corazón de los hombres. ¿Qué tal? Un sacerdote muy ungido del Espíritu Santo. Sí, muy ungido y con esa unción pues lograr llegar a esos objetivos y que Dios le permite además ver los frutos, de esa labor que él hace. Maravillosa historia. Y cómo pues tocando, habla como de esa... del amor del Padre misericordioso que se transmite a través de nuestros sacerdotes y ahí pues dando tanto fruto, sí, fruto de paz. Así es. Bueno, nuestra siguiente historia es de un sacerdote de Irak, muy de hoy también, de los problemas de hoy. Se llama Asís Píos de Bagdad, Irak. Se llama No temáis. Hacia las 9 de la mañana del 8 de diciembre del 2006, dejaba mi parroquia en Bagdad, donde la mayoría de los habitantes son musulmanes sunitas. Me dirigí a una reunión en la zona de Razafá, poblada por musulmanes chiitas, pues allí se encuentra el arzobispado. Mi chofer era musulmán sunita. Eran las 4 de la tarde cuando regresaba a casa de la reunión. Llegando a la plaza Tahrir, en el centro de Bagdad, una barricada de control compuesta por 3 militares armados nos detiene. No llevaban credenciales que los identificaran como policías oficiales.
En esta región la inestabilidad política se caracterizaba por la inseguridad, así como por el terrorismo que se movía a sus anchas. Los asesinatos se ejecutaban con listas de nombres que se confirmaban con las tarjetas de identidad de los individuos. Ellos detuvieron mi coche. La calle estaba vacía y tranquila. No había peatones que deambularan por las aceras. Con malas maneras me hacen bajar del coche. Mi chofer, sorprendido, se quejaba de los malos tratos. Yo, por mi parte, repetía en mi corazón: soy cristiano y no solo, soy un sacerdote que lleva sotana, distintivo de mi sacerdocio. Después de los malos tratos me di cuenta de que yo era la persona que buscaban. Uno de los oficiales revisó mis bolsillos, extrayendo el teléfono, la identificación y las llaves de la parroquia. Poco después me dice: tengo que arrestarlo. Yo le dije: ¿cuál es el crimen que se me imputa? Sin responder me conduce un oficial sentado en un auto, situado a unos metros más lejos. Este oficial vestía uniforme militar. En ese mismo instante siento que en mi interior algo se enciende, una llama que me da fortaleza y coraje. Le extiendo la mano y le saludo. Le ofrezco un dulce que llevaba en mi bolsillo. Mientras esto sucede, me vienen a la mente las palabras de Cristo: no tengáis miedo. El Espíritu Santo hablará en vosotros. Sentía que mi corazón ardía en fuego, me sostenía a la fe. Así me pude acercar al oficial sin temor. El oficial me interroga: nombre, profesión, ¿por qué está en esta región? Le respondí: tú tienes mi identificación. Soy un sacerdote católico. Tenía una reunión con mi arzobispo. Todo lo que el soldado te ha dicho de mí es falso. Yo soy un sacerdote. No digo más que la verdad. Decir la verdad es el distintivo de nuestro cristianismo y de nuestra fe. Por ello te pido que me devuelvas mi identificación para poder volver a mi parroquia y celebrar con ellos la fiesta de la Inmaculada Concepción, Madre de Isa, que hoy celebramos. Toma este caramelo y endulza tu boca, lo necesitas. Con un movimiento rápido le tendí la mano y me entregó mi identificación. Después me dirigí al soldado que había conservado mi teléfono. Le pedí con seguridad que me devolviera mi teléfono. Le expliqué que era un modelo viejo y que no valía nada. El soldado se rehúsa y a cambio me pide dinero, le respondí. No tengo dinero. Si tienes hambre, yo puedo buscarte algo de comer. Y sería una bendición porque viene de manos de un hombre de Dios. ¿Ves mi sotana? Significa que yo atiendo a los pobres y a los necesitados. En este instante le doy el dulce diciendo: toma, endulza tu boca. Extiendo la mano, le saludo y logro recuperar el teléfono. El otro soldado, admirado, contemplaba la escena. Después me subo al auto y pido al chofer que se ponga en marcha. Le dije: no tengas miedo, el Señor nos protege. Pasamos el puente y nos encontramos sanos y salvos en la región de Acarc. Le dije a mi chofer: ¿Sabes tú que nosotros, los sacerdotes, debemos ser testigos y mártires? Testigos por nuestras palabras, mártires por fe en Cristo. Agradecí al Espíritu Santo por la fortaleza que me concedió para ser su testigo a través de las palabras. ¿Qué tal? No, pues muy... La palabra de Dios es fiel, ¿no? Pues el Señor es fiel y como dice: yo hablaré en tu nombre, como se los dijo Jesús a sus discípulos. Sobre todo ese no tengan miedo que tanto nos repite en la Biblia, ¿no? No tengáis miedo, soy yo. Y que San Juan Pablo II lo dijo al inicio de su pontificado, ¿no? No tengáis miedo. Exactamente. Y bueno, pues aquí vemos que realmente abandonarse y confiarse en Dios, pues muchas veces llega a ser la única respuesta segura para salvar la vida, ¿verdad? Tanto espiritual como en este caso también la terrenal, ¿verdad? Bueno, acá tenemos también una historia
del padre Henry de Penfenteyo de Angers en Francia. Se llama Arrancada de las garras del infierno. Fue en Costa de Marfil en 2002, al inicio de la guerra. Jan, una muchacha que tenía 14 años en ese entonces, tomó a su padre del cuello y le dijo: si continúas golpeando a mi madre te mato. Cuando estalló la guerra, Jan abandonó a su familia para enrolarse con los partidarios del presidente. Viendo la debilidad de los soldados, atravesó al frente y se unió a los rebeldes. Tomó parte en combates violentísimos. Más tarde, ella me diría: cuando no había nada que comer ni que beber, pero tenías que pelear, siempre había droga disponible y podías tomar toda la que quisieras. Pero es una trampa, porque una vez que has tomado esa droga, ya no sabes lo que haces, solo obedeces. Si te dicen que calles, te callas. Si te ha llegado a matar, obedeces. Incluso a una mujer con un niño en brazos la maté. Con un grupo de rebeldes, ella perseguía a otro grupo para vengar la muerte de una de sus amigas y logró asesinar al jefe. Y Jan solo tenía 15 años. En octubre de 2003 la acogí en un centro para niños víctimas de la guerra. Teníamos alrededor de 1.500 niños y niñas, entre los cuales había niños soldado. Durante los 3 años, el equipo de educadores buscó ayudar a salir de la droga y de la violencia. Ella se fugaba del centro. Una vez, después de la fuga de 2 meses, regresó demacrada con muy mala salud. Estaba intentando abortar. Tomaba algunas hierbas y ella misma estaba en peligro de envenenarse. Después de largas discusiones, decidió conservar a su hijo, ante mi promesa de hacerme cargo de él. Durante todo el tiempo no cesaba de insultarnos a las religiosas y a mí, y a causa del hijo que ella no quería. Cuando dio a luz a la hermosa niña, fui a verla para llevarme al bebé. Me has insultado durante 6 meses porque no quieres a esta niña, por eso vengo a llevármela, le dije. Entonces me respondió: no, porque es mi hija. Después de 2 años transcurridos con una religiosa y contra la opinión del equipo de educadores, ya desanimados por lo difícil que era tratar con Jan, la trajimos de vuelta. Tuvo que pasar unos días en el hospital psiquiátrico porque había intentado suicidarse. Intentó fugarse también del hospital, rechazando todo tipo de ayuda. Por siempre se le podía convencer motivándola con su hija. Era siempre el mismo argumento, que ella hiciera las cosas por amor a su hija, para llevarla por buen camino. En el año 2007, a causa de las amenazas de muerte que pesaban sobre ella por haber pertenecido a un grupo de rebeldes, fue necesario hacerla salir del país en secreto y por ello hubo que conseguirle papeles de identidad, un pasaporte para ella y otro para su hija. Hoy ella está en el extranjero, lejos de su casa, pero aceptó seguir el tratamiento psiquiátrico, tomar cursos de costura en una escuela dirigida por religiosas y pidió el bautismo. Ella es seropositiva, pero gracias a Dios su hija no lo es. Jan aceptó su enfermedad pidiendo simplemente que cuiden de su hija. Ahora estoy feliz, me decía recientemente por teléfono. Demos gracias a Dios. Ay, qué cosa. Estos niños de la guerra que justamente el Papa acaba de pedir que intercedamos para que ya no haya más niños de la guerra. Niños que les entregan un arma y que los obligan a matar a su amigo, y que pues los que terminan entrando en ese círculo los van haciendo insensibles. Porque si matan a que consideran a su amigo en la niñez, que la amistad en la niñez, tú sabes que es,
pues incondicional, está realmente sincera, transparente, pues el que llega a matar a un amigo a esa edad, pues puede hacer ya cualquier cosa, ¿no? Tremendo. Entonces, Está padrísima esta sí, anécdota. sí, muy buena. Y bueno, pues hagámosle caso al Papa de estar pidiendo para que se acaben los niños de la guerra, ¿verdad? Bueno, nuestra siguiente historia es Dios entre los drogadictos. Otra historia de Colombia, del sacerdote Norberto Palomino. Era párroco en Santo Toribio de Mogrovejo, en Bogotá, y me daba cuenta de que las condiciones socioeconómicas eran muy precarias, además de la delincuencia y el flagelo de la drogadicción que afectaba a niños y jóvenes. Por eso decidí utilizar 3 horas en las noches, 3 veces a la semana, luego de celebrar la Eucaristía, para salir y hacer pastoral en las calles. Esto lo hice con frecuencia durante 2 años. Logré ganarme la confianza de muchos jóvenes de pandilla que estaban en la drogadicción. Conversaba con ellos, hacíamos actividades deportivas, los escuchaba con afecto y atención. Un día aparecieron en el barrio unos panfletos procedentes de grupos de limpieza que amenazaban con asesinar a los pandilleros. Por eso, esa misma noche llegaron a la casa cural algunos muchachos muy asustados, y entre todos debíamos ver qué haríamos. Algunos de ellos dijo: «Padre, hagamos la misa». Esa fue la voz de Dios, fue muy emocionante. Allí realmente algunos de ellos sintieron muy hondo la presencia de Dios de la vida, y después de esto decidieron reorientar sus vidas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. No todos optaron por la vida nueva, pero sí algunos. Actualmente están animando, ayudando y apoyando a otros niños y jóvenes a salir de la droga asesina y enseñarles a querer, amar, defender y respetar la vida propia y la de los demás. Fue la voz de Dios en la voz de un joven que se hizo realidad por el milagro de la Eucaristía. Para este barrio deprimido y para muchas de las familias hubo una vida nueva, una vida digna. Se encarnó el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjate, Gloria, cómo ahorita que el miedo que les causó, y gracias a la amistad pues que ya tenían con el sacerdote, corrieron y vieron que pues la amistad que tenían con él de alguna manera se relaciona pues con la amistad que uno puede tener con Dios. Claro. Y pudieron pedir ese auxilio: «Padre, hagamos la misa», porque usted dice pues que era buena. Claro. Y pudo lograr pues esos milagros de conversión en esas zonas tan difíciles que es con Sí, es un ambiente muy adverso totalmente. Pero porque a veces ni en tu familia tienes. Uh-huh. Fíjate que ahí por mi casa hay un muchacho que, bueno, yo he rezado mucho por él, y bueno, finalmente pues sigue en las mismas, pobrecito, pero tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de que alguno de los vecinos le consiguió rehabilitarse en un centro católico, y dice que era muy caro, porque él cuando recién salió vino a mi casa y nos platicó. Y dice, y hasta estuvo en el Via Crucis, venía motivadísimo, súper motivado, o sea, y fue a misa, bueno, venía súper contento. Pero pues obviamente el ambiente en el que viven pues no les favorece y vuelven a recaer. Y pues ahorita, bueno, ha vuelto a recaer el muchacho. Pero pues bueno, hay historias como esta de éxito. Exacto, y pues no dejar de orar precisamente. A lo mejor nos tocará ver los frutos de la oración, pero pues finalmente no dejar de insistir en ello, que también es una obra de misericordia, ¿verdad? Esta historia es de Monseñor Alexander Cordina, de Malta, y se llama «O estás loco o tienes un secreto». Nunca hubiera pensado que a mediados de octubre de 1993 mi vida cambiaría tanto. Después de haber sido párroco durante 5 años, el arzobispo me mandó llamar y sin más rodeos me dijo que quería transferirme como capellán de una comunidad terapéutica para drogadictos, dirigida por Cáritas de Malta.
Mi primera reacción fue de cierto miedo, aunque obviamente acepté. Cuando llegué no sabía nada de lo que tendría que hacer ni de cómo debía comportarme. Desde el punto de vista espiritual, el horario no marcaba nada fuera de la misa cada domingo. De los 30 miembros de la comunidad, 27 participaron en la primera misa. Todo un éxito, me dije. Solo unas semanas más tarde me di cuenta de que la mayoría de ellos iba para causarme buena impresión, esperando gozar de ciertos privilegios. En cuanto se dieron cuenta de que conmigo este juego no funcionaba, el número de asistentes bajó a 3 o 4. Fracaso total, pensé. Entonces comencé mi cruzada, hablando de amor de Dios. Ningún resultado. Solo después de rezar largo rato ante el Santísimo me di cuenta del punto más importante. El primero que tenía que convertirse era yo mismo. Me decidí entonces a quedarme a vivir en la comunidad. Así como dice San Pablo, llorar con quien llora, reír con quien ríe. Y esto se traduce en lavar los platos cuando se necesita, cantar, bailar y sobre todo escuchar, compartir los dolores, ansias, miedos, fracasos. En una palabra, vivir en compañía de Jesús crucificado. Después de varias semanas, la capilla empezó a llenarse. 3 meses después, todos participaban en la Santa Misa del domingo y pedían una celebración diaria. Comenzaron también a plantearse preguntas existenciales como ¿por qué el dolor? ¿Por qué mis padres no me quieren? ¿Dios me ama de verdad? ¿Cómo puedo ser feliz? Preguntas que hay que contestar, no de palabras, sino con la vida. Y muchas veces con el silencio. Un día uno de ellos me dice, Padre, tú no tienes mujer ni hijos, en tu vida no hay fiestas, trabajas muchas horas y te pagan una miseria. ¿Estás loco o nos ocultas un secreto? Finalmente había llegado la hora de hablar del amor de Dios Padre. El periodo de Navidad fue particularmente interesante. Quería que todos estuvieran a gusto y por eso me esforcé en organizar actividades sociales y espirituales. Pero he aquí que un día se estropeó el video, lo que faltaba. No me atreví a pedir al personal los 300 euros que se necesitaban para conseguir uno nuevo. Entonces fui a la capilla y le dije a Jesús, Señor, necesito 300 euros para mis almas. Esa misma tarde me avisaron que la abuela de 2 exmiembros de la comunidad me invitaba a una fiesta familiar en una casa. Estaba realmente muy cansado y no tenía ganas de participar, pero fue a la fiesta. Me quedé un rato en compañía de la familia y justo cuando me estaba despidiendo, la señora me entregó un sobre. Padre, un pequeño donativo. Al llegar a casa abrí el sobre, 300 euros. En las experiencias con estas muchas también hay días llenos de dolor. Recuerdo un joven particularmente difícil. Llegó un momento en el que todos lo habían dado por perdido. Me parecía que yo era el único que aún trataba de rescatarlo, pero después de 3 meses abandonó la comunidad. Meses más tarde, el portero me avisó que ese mismo muchacho me vino a buscar. Mi primera reacción fue la de no querer perder el tiempo con alguien que no quería colaborar, pero una voz interior me decía, ¿y si fuera tu última oportunidad para escucharle? Así que bajé para hablar con él. Estaba deshecho. Quería volver al día siguiente a la comunidad. Antes de irse desde la ventanilla del coche, tomó mi mano y la besó. Y al día siguiente no se presentó. Le llamé a su casa y fue su papá quien respondió al teléfono. Cuando le pregunté si podía hablar con su hijo, me respondió con la voz entrecortada que había fallecido la noche anterior. Me quedé helado. Volví a verlo en mi mente mientras tomaba mi mano y la besaba. Me estaba diciendo adiós. Y si yo no lo hubiera escuchado,
o no hubiera escuchado la voz de mi corazón. En medio de tantas situaciones problemáticas, solo el abrazar constantemente a Jesús crucificado me daba las fuerzas para seguir adelante. Muchas conversaciones, curaciones de vidas provocadas por la vida en la calle. Ser sacerdote con estos muchachos no es simplemente cumplir un programa, es dar la experiencia de Dios amor, ser testigo del amor ilimitado de Dios, que es capaz de cambiar por alquimia dividida al dolor del amor. Ay, ¿qué tal? Y es lo que veníamos platicando, ¿no? Que tu experiencia de amor, y fue lo que hizo el sacerdote, o sea, esa experiencia de amor que él tenía con Jesús Eucaristía, pues pudo transmitirla a su comunidad. Claro. Y pudo recibir el mensaje que Dios le dio ¿verdad? Con la escritura, como dice San Pablo, llora con el que llora. Así es, sí. Y pues por eso no dejar de pedir por nuestros pastores, porque es bien importante. Ahora sí que si matan al pastor, pues el rebaño queda deshecho, ¿no? Entonces cuidemos mucho de ellos. Bueno, esta otra historia se llama A base de chocolates, del sacerdote Juan Luis Mendoza Ortiz. He de confesar que padezco de claustrofobia y que el andar entre barrotes, policías, puertas chirriantes que se abren y cierran, rostros sombríos, era un espectáculo que contrariaba permanentemente mi sensibilidad. Pero mi conciencia de pastor me reclamaba para cumplir con uno de mis deberes dentro de la nueva parroquia. No tenía nombramiento de capellán, pero, una vez aceptado por las autoridades carcelarias, empecé mi trabajo con algunas visitas esporádicas, la celebración dominical de la misa, ciertos ratos para atender confesiones y consejerías. No me era fácil y en mi mente me esforzaba por ver, a la luz de la fe, la presencia viva de Cristo sufriente en cada uno de los presos. Él mismo dijo: estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entre las diversas secciones que visitaba habitualmente había una conocida como los calabozos, en donde permanecían encerrados quienes mostraban mayor agresividad. La puerta de acceso estaba celosamente custodiada y eran contadas las personas que entraban y salían por ahí, entre ellas un servidor. Solo, pero bajo la atenta mirada del centinela, iba pasando por delante de los oscuros y desolados cubículos para saludar brevemente, bendecir y entregar algún objeto religioso o lectura apropiada a sus desventurados ocupantes. Y bien, un día cualquiera, uno de ellos me invitó a que me acercara, al tiempo que me decía: «Padre, ¿puede confesarme?». Asentí a su petición feliz por la oportunidad que se me ofrecía de brindar paz, libertad y gozo a alguien que cargaba con el peso de quién sabe qué clase de pecados. Pero en un abrir y cerrar de ojos, con una increíble habilidad, me agarró el brazo izquierdo, me arrebató el reloj y desapareció como una sombra y, como si nada, se sentó en el camastro pegado a la pared. Yo grité y conmigo los compañeros, que se despacharon con expresiones fuertes. El policía, por su parte, entró al momento para ver qué había sucedido. Vuelto sobre mí, me asusté porque, además, me había hincado las uñas en la muñeca de la que empezó a salir sangre. «Denúncienlo», insistían los compañeros de la sección, pero yo, dirigiéndome al que seguía inmóvil sentado, le dije que le perdonaba de corazón y que se podía quedar con el reloj, que nos volveríamos a ver próximamente. Ya en la casa parroquial y a la hora de acostarme, me reafirmé en mi actitud de comprensión y perdón, y no sé qué santo me inspiró el que tratase de endulzar su triste situación y ganármelo con unos chocolates en cada visita. Y así lo hice durante el tiempo que permaneció en la cárcel. Lo pasaron a otra. Para la fecha del traslado ya era un hombre muy distinto, arrepentido de cuanto había hecho de malo, el primero en todos los actos de piedad y formación, amiguísimo mío. Durante su permanencia en la nueva prisión, único caso, nos mantuvimos en constante relación telefónica, siempre por iniciativa suya, pues yo me limité a atender periódicamente a la esposa y 3 hijos
quienes también por su propia iniciativa me visitaban de cuando en cuando. Por cierto que en más de una parte, la madre me alegraba sobremanera aludiendo a la posible vocación sacerdotal del segundo de los hijos, que le repetía: mami, yo quisiera ser como el padrecito. Llegados aquí, no debo omitir el referirme al reencuentro con mi amigo. En cuanto salió libre, se me apareció radiante de luz, me estrechó contra su pecho y me sorprendió con una elegante caja llena de chocolates. No. Pronto se integró al apostolado social de su parroquia y hoy es coordinador de la pastoral carcelaria de la diócesis. ¿Qué tal? Muy bien. Y el hijo, en cuanto le fue posible, ingresó en una congregación religiosa dedicada a la educación. Miro hacia atrás y me digo a mí mismo: mereció la pena haber sido capellán penitenciario. Mereció y merece la pena ser sacerdote. Ay, me encantan esas historias con finales tan felices. Sí, sí. Y una conversión no solamente de aquel que lo quiso engañar, le robó en ese momento, sino de la familia completa. Y hasta una vocación. ¡Qué una regalazo! Vocación. Sí, bueno. Tenemos otra historia de Cirilo Edgar Ebona, de Daet, Filipinas. Se llama Exterminando la inyección letal. En octubre de 2003 visité la Penitenciaría Nacional, donde conocí a varios condenados a muerte. 2 de ellos tenían mucho miedo porque el juez había fijado la fecha de su ejecución para el 31 de enero de 2004. Llorando mucho, estaban desesperados y deprimidos. Como sacerdote los animé a colocar su total confianza en Dios. Celebré la misa por ellos y por otros 25 que también estaban encerrados en las celdas del corredor de la muerte. Fue una de las misas más solemnes y sentidas que jamás haya celebrado, en donde los reclusos permanecían en profunda oración. Pedí a todos que ofrecieran especiales oraciones por aquellos 2, suplicando fuerza y valor para enfrentar el momento más crítico, la inyección letal. Por la misericordia y gracia de Dios, pude descubrir que había algunas lagunas en el proceso de sus casos. Fueron coartados, torturados y sufrieron la brutalidad policíaca. Por eso se vieron forzados a admitir crímenes. Además, fueron privados de los derechos básicos de asistencia jurídica. Consulté a la oficina del Ministerio Público y evaluaron sus casos. Se encontraron irregularidades en los procesos. En enero de 2004, 3 semanas antes de la ejecución, asistí a una audiencia decisiva ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la oficina de la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema suspender la ejecución de los 2 condenados a muerte. Una semana antes de la ejecución, 7 magistrados contra 6 favorecieron la suspensión de la ejecución. El domingo siguiente fui a la Penitenciaría Nacional. Allí celebré la Santa Misa, marcada por la alegría y acción de gracias, no solo por quienes se habían salvado, sino porque todos los condenados a muerte y por toda la comunidad penal entera. Fue realmente un momento de Dios para ellos y para mí. Dios ha visitado a su pueblo y nos ha salvado. La pena de muerte fue derogada por la actual administración. Mira cómo... Ay, pero esa oración tan profunda, ¿no? Que el sacerdote dice que tuvieron cuando ya se veían pues muy cercanos a la muerte. Sí, ya cuando pues pudiera parecer que no hay ya esperanza. Ya no hay oportunidad. Sí, pues Dios siempre tiene la última palabra. Pero qué maravillas hace Dios a través de sus ministros, o sea... Pues es tan importante que, bueno, nosotros como madres espirituales estemos pidiendo constantemente esas efusiones del Espíritu Santo para sus pastores en los diversos apostolados que les toca cubrir en sus parroquias o como misioneros, o dentro de las comunidades religiosas, para que pues sepan ser canal de gracia, misericordia, ¿no? Sí, para su pueblo. El amor de Dios, porque pues el amor de Dios es
es infinito. Nosotros en nuestra limitación no podemos ni siquiera imaginarnos hasta dónde puede llegar su amor y su misericordia. Entonces, pues siempre pedir para que los sacerdotes sean esos canales perfectos, que nos hagan sentir y ver a través de ellos que el amor de Dios es infinito. Bueno, y nuestra siguiente historia continúa en los muros de la cárcel, y así se llama, Jesús entre los muros de la cárcel, del sacerdote Hugo Óscar Olivo en Córdoba, Argentina. Estaba dando clases en la universidad cuando recibí una llamada de mi madre porque la cárcel ardía en llamas. Inmediatamente me dirigí a aquel lugar donde hacía 2 días había celebrado la Eucaristía el miércoles de ceniza. Recuerdo que en la primera misa, celebrada en la capilla de San Dimas, el buen ladrón, les dije a los presos que debíamos custodiar a Jesús Eucaristía y que pasara lo que pasara, había que defender ese rincón en el corazón de la penitenciaría. Cuando llegué a la cárcel quedé sorprendido ante la magnitud del conflicto. La prisión ardía en llamas. Los pabellones ardían estallando con familiares de los internos adentro, y un gran número de guardias, incluyendo las máximas autoridades del Pelán, habían sido tomadas como rehenes. Sentía en mi corazón de sacerdote que debía estar allí con ellos. Acababa de desencadenarse el motín más grande y trágico de la historia de las cárceles en Argentina. Salió del penal un vehículo intentando una fuga masiva con el saldo de 7 personas abatidas por la policía. Inmediatamente pedí a las autoridades poder ingresar en medio de tanta confusión y angustia. Aquel día, 10 de febrero, era todo caos y confusión. Me acerqué a las puertas del penal para retirar a los heridos que bajaban de los techos y para mediar con el policía que hacía las negociaciones para pedirles que mantuvieran la calma. El 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, apenas amaneció, pedí autorización para ingresar a la cárcel y al no encontrar respuestas tomé la determinación de entrar encomendándome a la protección de María. Para mi sorpresa, en el ingreso entre tantos gritos y confusión, me aguardaba un interno que me dijo: «Padre, le entrego lo que hemos custodiado», y me entregó la Eucaristía, el corporal con las formas sagradas de la capilla del penal. Tomé en mis manos a Jesús y comencé a caminar por el penal y así emprendí mi marcha. Visité uno por uno a los presos, sus familiares y a los rehenes del motín. Pude constatar que no había muertos ni heridos de gravedad. Hacía falta que alguien pudiera comunicar lo incomunicable, consolar y escuchar a los no escuchados, compadecerse de los no compadecidos. En total eran 1,800 personas las que habían permanecido toda esa noche en aquel infierno. Había llanto, angustia y mucha desesperación. Todas las autoridades de la cárcel, incluyendo al director, eran rehenes. Pude recorrer uno a uno los pabellones del penal pidiendo que liberaran a los rehenes y que entregaran las armas y objetos cortantes. Así lo hicieron, colocando las armas en las puertas de los pabellones, y así juntos fuimos llevando calma a todas las personas que se encontraban en aquel lugar. Cuando llegué a la capilla de San Dimas, en el corazón del penal, noté que los mismos internos habían custodiado el sagrario, lo único que había permanecido sano en toda la cárcel, y habían permanecido la noche orando en una celda con una vela encendida en medio de tanta oscuridad. A mediodía terminé el recorrido y pude salir del penal por una de las ventanillas para pedir a uno de los fiscales que me acompañara nuevamente con 2 autoridades para retirar a los rehenes de la cárcel. Más tarde liberaron a las personas apresadas en el motín y permanecimos hasta el cierre de cada pabellón hasta que volviera la calma. En cada uno de los pabellones agradecimos al Señor por nuestras vidas, ya que gracias a la protección de Jesús Eucaristía, nadie se halló herido aquel día, ni las autoridades tomaron represalias. Aquel 11 de febrero, día de Nuestra Señora, de Nuestra Madre de Lourdes, brilló nuevamente la paz en el penal. Aún hoy, a 5 años de aquel acontecimiento, agradecemos al Señor el don de la vida y a nuestra querida Madre María por su inmensa protección.
porque todos los que vivimos ese momento fuimos testigos de su inmenso amor. ¿Qué tal? Pues sí, en medio del caos. Sí, de la desolación, de la desesperanza, porque pues ahí ya nos esperaba pues gran cuestión, como la oración de esa custodia que permanecía en adoración por algunos cuantos, hizo maravillas que inclusive pues no se tuvieron que lamentar vidas, ¿no? Como la misma anécdota, ¿te acuerdas de esta santa de Santa Clara de Asís, no? Que es que también llegan unos, no sé si eran ladrones o que ya toma también la custodia por delante y pues no les hace nada a las religiosas porque entraban al convento. Igual de esta manera, pues volvió la calma con Jesús Eucaristía. Exactamente, sí, no dejemos de adorarlo, no lo dejemos solo, así como de repente cuando nos visita su santidad, que todos corremos a buscarlo. Bueno, no se nos olvide que en cada sagrario está Cristo vivo y que debemos de correr. Digo, qué bueno que nos detenemos a buscar al Papa, a rezar ante la imagen de la Virgen, pero qué mejor ante Jesús vivo y presente en la Eucaristía, que no se nos olvide eso. Y bueno, aquí tenemos otra historia, es de Manuel Julián Quinceno Zapata en Cartago, Colombia. Dice, esta sí está buena, he confesado al diablo. De lo que viví antes de confesarlo, recuerdo lo siguiente. Como párroco de un pequeño pueblo, frecuentemente cada domingo salía por las calles y aprovechaba para saludar a la gente, dejándoles una catequesis escrita, especialmente aquellos que por diversas razones no acudían al templo. En aquella parroquia dedicada a San José, muchos tenían una costumbre que cumplían sin falta cada domingo, como si fuera un deber. Esto era tomarse unas frías, así llamaban ellos a la cerveza. Por tanto, era fácil saber dónde encontrar ese tipo de fieles, y entre ellos estaba también él. Cierto día, al terminar mi recorrido, se acerca una señora para preguntarme si había reconocido al diablo. Según ella, yo lo había saludado y él había recibido uno de los mensajes que yo repartía. Yo no había visto al diablo, o por lo menos no recuerdo haber visto a ninguno o a ninguno que se le pareciera. En otra ocasión necesitaba ir al pueblo vecino para ayudar a un hermano sacerdote, pero el coche de la parroquia se había averiado y por ello necesitaba a alguien que me transportara. Vaya sorpresa, cuando al preguntar a algunas personas quién podía ayudarme con este servicio, inmediatamente un niño me dijo, padre, si usted quiere llamo al diablo para que se lo lleve. No se imaginan lo que pensé en aquel momento, parecía una broma, pero luego acepté la propuesta y este día lo vi por primera vez. Por un buen rato guardé silencio, pues era la primera vez que hacía un viaje así. Además pensé, ¿de qué puedo hablar con el diablo? Al poco tiempo la hablé, pero parecía más una entrevista que un diálogo. Ese día, antes de terminar el viaje y sin decir nada, dejé en su coche un escapulario de la Virgen del Carmen. En adelante lo veía por todas partes. Yo lo reconocía y aunque siempre lo invitaba a misa, él siempre me decía, ahora no, algún día lo haré, tengo mis razones. El tiempo pasó y cierto día un niño que estaba en la puerta del templo me dijo que alguien necesitaba urgentemente y que no quería irse sin antes hablar conmigo. El niño me explicó que se trataba de un enfermo grave, entonces rápidamente busqué todo lo necesario para la visita. Cuán asombrado quedé cuando al llegar a aquel lugar descubrí que el enfermo grave que hacía varios días esperaba al sacerdote era Ramón, a quien llamaban el diablo, un hombre de campo quien había vivido situaciones humanas muy difíciles. No recordaba cuándo ni por qué le habían empezado a decir así, pero él se había acostumbrado. Ahora, postrado en una cama, padecía de un cáncer terrible y se acercaba a su final. Recuerdo muy bien lo que él me dijo aquel día.
Padre, me recuerda, soy aquel que le llaman el diablo, pero mi alma no se la dejo a él le pertenece a Dios. Por favor, ¿me puede confesar? Fue un momento muy especial, pero aún más cuando vi lo que apretaba en sus manos mientras lo confesaba, un escapulario, precisamente aquel que yo le había dejado en su coche. Ahora él lo portaba en su viaje a la eternidad. Luego, en aquella casa, también pude ver una hoja sobre la confesión, una de aquellas que yo mismo le había dado un domingo al mediodía. Y ese día todo el pueblo lo comentaba y también yo lo pensaba. He confesado al diablo. ¡Qué maravilla! Sí, qué historia, ¿verdad? ¡Qué historia! Sí, qué gracia, fíjate, digo, porque van dos anécdotas maravillosas que leemos, donde la presencia de María pues está bien viva, ¿no? Y cómo a través de esa devoción del sacerdote que transmite de nuestra madre, pues esa alma se salvó. Sí, exacto, y mucho tiene que ver las promesas del escapulario, porque la conversión estuvo, casi te puedo asegurar, desde el momento en que el padre dejó el escapulario en esa camioneta, junto a este hombre. Y no hay persona que tú le encomiendes a nuestra madre que la deje abandonada. Ella siempre como madre, digo, pero las madres somos así, el hijo que más trabajo nos cuesta es al que más atención le ponemos. Y así es nuestra Madre Santísima, inclusive aquellos que la ofenden, que la rechazan, que yo nada más me río, digo, pues, o sea, estás en sus brazos y bajo su protección. El día que te des cuenta, dirás, ay, ¿por qué no lo aproveché en conciencia? Claro. Bueno, ya esta va a ser nuestra última historia de esta tarde. Es del sacerdote Pablo Félix Aranda de España. Se llama ¿Y a mí qué? Al mes de ser ordenado sacerdote se me envió de capellán a un hospital durante el mes de agosto. Yo entraba en todas las habitaciones y saludaba a los enfermos de la misma manera. Buenos días, soy el capellán, vengo a saludarle. La reacción solía ser positiva, a veces era de extrañeza y unas pocas veces de rechazo. Pero hubo una que me llamó poderosamente la atención y que 4 años después no he podido olvidar. Entré como de costumbre en una habitación y encontré una mujer anciana. Al saludarle y decirle, buenos días, soy el capellán, la mujer me contestó, lo que pasa es que yo no creo en Dios. Mi respuesta, un tanto impulsiva, fue, ¿y a mí qué? Yo solo vengo a saludarla. Ahí quedó la conversación. La sorpresa fue cuando volví unos días más tarde y aquella anciana me dijo, lo estaba esperando ansiosamente. Su respuesta, ¿y a mí qué?, me sorprendió muchísimo y no he dejado de pensar en ello. He descubierto que la iglesia no viene a imponerme nada, solo a ofrecerme su ayuda. No dejé de visitarla un solo día hablando de las cosas de Dios y hasta hoy, 4 años después, continúa nuestra amistad. ¡Qué hermoso! Sí. Con un solo ¿y a mí qué? No me has pasado a saludarla. Pues sí. Muy atinado el sacerdote, pero no cabe duda que pues el Espíritu Santo, ¿no? Es el que pues se sí, pone en nuestra boca. Sí, exacto. Dios no violenta, Dios no te obliga. O sea, yo nada más vengo a decirte hola. Y ya. Sí. O sea, y ya, bueno, pues ya lo demás el Espíritu se encarga de mover corazones, ¿verdad? Bueno, pues por este jueves ha sido todo nuestro programa Madres de Jesús Sacerdote, recordándoles que mañana es primer viernes de mes y tenemos aquí en el oratorio nuestra misa a las 12:30. Y pues con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gloria, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Yuri, por invitarme. Un saludo a todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.